El miedo es una respuesta natural a algo peligroso, como las arañas, las alturas o las agujas. Pero una fobia es un miedo irracional y debilitante a un objeto, lugar, situación, sentimiento o animal. Entonces, aunque tener miedo a arañas mortales tiene sentido, un aracnofóbico como yo tiene miedo de las arañas domésticas más pequeñas e inofensivas, como estas. ¡Oh Dios, mátalas! Dicho esto, la gente puede estar aterrorizada por cualquier cosa, desde los ojos y ombligos hasta pequeños agujeros. Entonces, si te sientes valiente, abróchate el cinturón y prepárate mientras echamos un vistazo a algunas de las fobias más extrañas que existen. Nomofobia anormal. ¿Alguna vez has salido y de repente te has dado cuenta de que dejaste el teléfono en casa o lo que es peor, lo perdiste? Para algunos es solo un pequeño inconveniente, pero para quienes padecen de nomofobia, esto puede provocar un ataque de pánico. El término es una abreviatura de fobia a estar sin teléfono, que es el extraño miedo de no tener tu teléfono o de no poder usarlo. Incluso la idea de quedarse sin batería puede provocar una sensación de pavor tan intensa que los pacientes se aseguran de estar cerca de una fuente de alimentación en todo momento. Eso ciertamente suena extremo, pero es más común de lo que piensas. Aproximadamente el 50% de los adolescentes estadounidenses creen que son adictos al teléfono inteligente, y el 12% de los adultos incluso lo llevan a la ducha, y no solo por razones de selfies traviesas. Pero ¿qué hace que las personas se sientan tan asustadas sin sus amados teléfonos inteligentes? Si bien no existe una causa específica, los expertos creen que está relacionado con el miedo al aislamiento. Quiero decir, si tu teléfono sirve como el método principal para contactar a las personas que te importan, te sentirás terriblemente solo sin él. También creen que el trauma podría jugar un papel, como el haber perdido tu teléfono y que eso te haya causado una gran angustia. Podrías preocuparte excesivamente de que vuelva a ocurrir. De cualquier manera, prefiero no atender la llamada de este miedo sin teléfono. Loca con ponofobia. Los botones en la ropa están ahí para hacernos la vida mucho más fácil, pero no son amados por todos, o al menos no a las personas con componofonía. La raíz de este término proviene de la palabra compono, que en griego significa botón, y como probablemente has adivinado, sí, es realmente el extraño miedo a los botones. Aproximadamente 75,000 personas en el mundo sufren de la timidez de estos botones, y la mayoría tiene razones bastante similares. Algunos simplemente desprecian su textura, mientras que otros han experimentado un trauma intenso relacionado con ellos, manifestando una fobia. Al ser tan pequeños y fáciles de agarrar, los niños a veces se tragan los botones o los colocan dentro de la nariz, lo que les causa mucho dolor y un viaje aterrador al hospital. A otros les resulta difícil acostumbrarse a abrocharse la ropa, lo que puede ser muy vergonzoso si se burlan de ti por ello. Estos son algunos de los ejemplos de cómo el trauma basado en botones puede convertirse en una fobia, pero no es el fin del mundo. De hecho, esta fobia es responsable de uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la historia. Verás, el cofundador y director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, admitió increíblemente sufrir de esta fobia en particular, y este miedo le ayudó a inspirarse en la creación del iPhone casi sin botones. Nunca sabremos con certeza cuánta influencia tuvo esta fobia en el diseño final, pero sí explica por qué solo usó suéteres de cuello alto. Pero aquí está la gran pregunta: ¿le tienes miedo a los botones? ¿No? Bueno, demuéstralo y presiona esos botones de me gusta y suscribirte. ¿Listo? Continuemos. Odio a las palabras largas. Imagina que estás en la escuela y el profesor te llama al frente de la clase para leer algo. Miras la página y hay una palabra larga e intimidante que te devuelve la mirada. Intentas descomponerla, pero no es para nada bueno. Después de un tiempo, todos los niños comienzan a reírse y de repente eres el blanco de una broma para toda la clase. Suena bastante desalentador, ¿cierto? Bueno, son situaciones angustiantes como estas las que pueden hacer que las personas desarrollen un miedo irracional a decir o incluso leer palabras largas. Como puedes imaginar, el miedo a las palabras largas puede ser paralizante, ya que interfiere enormemente con el trabajo escolar y la educación. Aunque el nombre real de esta fobia lo hace aún peor porque se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Creo que acabo de forzar la lengua. Ahora, curiosamente, sesquipedaliano solo significa tener muchas sílabas, por lo que este miedo debería llamarse sesquipedaliofobia. Pero algún monstruo decidió agregar todas estas sílabas adicionales al inicio. ¿Estaban tratando de provocar un ataque de pánico a las víctimas o qué? Bueno, el nombre en sí está diseñado a propósito para ayudar a los pacientes a superar su miedo. En lugar de evitar todas las palabras largas, el solo nombre de esta fobia obliga a los que la padecen a enfrentar su miedo. Y la exposición gradual a estas sílabas de gran tamaño en su entorno seguro ayuda a disminuir el pánico de los pacientes. Pero aún no sé si es pura genialidad o un montón de crueldad. Enigma colorido. Al ser el tono más claro del espectro de colores, el amarillo a menudo se asocia con cosas brillantes, felices como el sol y la primavera. Pero el amarillo no es solo un color feliz para todos. Solo pregúntale a quienes padecen de xantofobia. Así es, esta pobre gente tiene un miedo implacable al color amarillo. Pero eso significaría que le tienen miedo a todo, desde los autobuses escolares hasta taxis, flores y a las bananas.
Bueno, por extraño que parezca, no es el único color que aterroriza a la gente. Se asienta bajo el paraguas muy silencioso de la cromofobia, que es el miedo y la aversión a los colores. Por ejemplo, quienes padecen de melanofobia tienen miedo al color negro. Para la porfirofobia, el púrpura es su miedo principal, y en los casos de leucofobia, el blanco simplemente no es el correcto. En sus formas más agresivas, solo decir el nombre de estos colores puede ser suficiente para desencadenar ataques de pánico. Pero ¿por qué tan solo un color puede provocar una reacción tan inmovilizadora? Como muchas fobias, estas a menudo se remontan a eventos traumáticos específicos. Por ejemplo, una víctima podría haber tenido un accidente con un auto amarillo y asociar inconscientemente su intenso miedo a la situación con ese color. O a veces los colores intensos pueden provocar migrañas dolorosas, por lo que quienes la padecen hacen todo lo posible para evitarlas por completo. Wow, no quiero saber qué pasa si esta pobre gente mira un arcoíris. Turofobia aterradora. ¿Hay algo más tentador que la pizza cubierta con cantidades deliciosas de queso fibroso caliente? El solo pensarlo hace que mi estómago retumbe. Aunque para cualquier persona con turofobia, esto está garantizando que hará que tu estómago se revuelva. No es miedo a la pizza, gracias a Dios, sino miedo al queso, que es mucho peor. Por ofensivo que parezca, a mucha gente simplemente no le gusta el queso por su sabor, olor, incluso textura. Pero en la turofobia es un miedo despreciable a todas o algunas cosas de características cursis que generalmente se debe a algún tipo de trauma, como estar realmente enfermo después de comer un poco o incluso atragantarse con un trozo. Puede ser tan molesto que los pacientes elijan evitar estos deliciosos productos lácteos por completo, y al evitarlo su angustiosa experiencia se convierte gradualmente en un intenso disgusto o miedo. Supongo que se podría decir que simplemente, con suerte, no les temen a los chistes malos también. Decidofobia difícil. ¿Qué vas a almorzar mañana? ¿Vas a sacar la basura antes o limpiarás tu habitación primero? Estas son preguntas básicas, pero si te sientes ansioso ante la idea de tomar algunas de esas decisiones, podrías sufrir de cierto grado de decidofobia. Como probablemente puedas adivinar por el nombre, ese es el miedo a tomar decisiones. Ahora, siempre estás tomando decisiones, desde lo que comes hasta lo que usas y cómo actúas. De hecho, lo haces tan a menudo que la persona promedio toma alrededor de 35.000 decisiones conscientes al día. Suponiendo que duermas unas 8 horas, eso es al menos 36 decisiones por minuto. Entonces, dependiendo de cuán agresiva sea la decidofobia de una persona, los pacientes crónicos pueden quedar paralizados por su miedo cada minuto de cada día. Pero ¿cuál podría ser la causa fundamental de esta fobia debilitante? Bueno, se asocia más comúnmente con un estilo de pensamiento perfeccionista, lo que significa que cometer cualquier tipo de error puede hacerlos sentir increíblemente ansiosos. Sin embargo, tener miedo de tomar una decisión equivocada puede convertirse en estar demasiado asustado para tomar cualquier decisión. Esto es aterrador. Papirofobia problemática. El papel no es exactamente el peor enemigo del hombre, pero los recortes de papel definitivamente lo son. Estas diminutas incisiones duelen tanto, por lo que casi puedes entender por qué existe la papirofobia, también conocida como el miedo irracional al papel. El término proviene de los antiguos egipcios, que usaban el papiro para hacer un tipo de papel tosco. Pero no todos los papirofóbicos temen al papel de la misma forma. Algunos le temen a la textura del papel seco, mientras que otros desprecian el papel húmedo y fangoso, el papel puramente blanco o incluso el sonido del papel rasgado. Y por extraño que parezca, no es tan raro como crees. La actriz Megan Fox reveló que detesta tocar papel seco. Entonces solicita que todos los guiones sean laminados o, en cambio, moja neuróticamente sus dedos mientras hojea las páginas. Obviamente este miedo puede ser bastante debilitante, ya que nos enfrentamos a libros, cartas y recibos casi a diario. Afortunadamente el tratamiento está disponible en forma de aprendizaje de habilidades de afrontamiento llamada terapia cognitiva conductual, desensibilización gradual y medicamentos contra la ansiedad, y tal vez el uso de un lector electrónico. Vestifobia inusual. ¿Hay algo peor que ponerte tu ropa favorita y de repente darte cuenta de que te queda demasiado ajustada? Si bien puede servir como un recordatorio para comenzar esa temida dieta para algunos, para otros la ropa ajustada puede desencadenar un ataque de ansiedad total. Y en el peor de los casos, incluso la ropa holgada puede hacer que las personas sientan miedo. Esta condición se conoce como vestifobia. No miedo al de los chalecos, sino miedo a la ropa. Se cree que proviene de la claustrofobia, el miedo a los espacios reducidos, porque la ropa ajustada es un desencadenante común de los vestifóbicos. Si bien todos sabemos que la ropa no es peligrosa, puede reaccionarse con un evento traumático que involucre ropa o tela, donde el individuo se sintió atrapado o luchó por respirar, como quedar atrapado en una prenda o, de alguna manera hilarantemente, quedar atrapado en un suéter. Pero no son solo estos pasos en falso los que pueden alimentar el miedo a la moda. Los soldados y el personal militar pueden desarrollar esta fobia asociando chalecos y botas antibalas con algunas experiencias comprensiblemente estresantes. Y al igual que sus causas, los síntomas de esta fobia dependen del individuo. Algunos tiemblan y sudan si entran en contacto con la ropa, mientras que otros pueden hiperventilar, tener náuseas e incluso desmayarse.
Afortunadamente, los médicos a menudo pueden recetar medicamentos contra la ansiedad y una variedad de terapias para ayudar a los pacientes a superar sus preocupaciones sobre el vestuario. Selenofobia grave. La luna ha sido la musa de la humanidad durante miles de años, pero mientras que algunos la encuentran absolutamente fascinante, para aquellos con selenofobia no hay nada más aterrador. Derivado del nombre mitológico Selena, que era la diosa griega de la luna, la selenofobia es el extraño miedo de esa gran roca en el cielo. Independientemente de en qué fase del ciclo lunar se encuentre, solo pensar en la luna es lo suficiente para que la mayoría de las personas que padecen este miedo se mareen. Puede sonar ridículo, pero esta fobia tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. En el siglo IV se pensaba que la locura dependía de las fases de la luna. Esto llevó a la creación de la palabra latina lunático, que originalmente se usó para describir a las personas con epilepsia, pero esto dio lugar al miedo a volverse loco solo por las fases de la luna. La selenofobia también puede relacionarse con el miedo a las criaturas legendarias atadas a la luna, como los hombres lobo o esa horrible cara flotante de la leyenda de Zelda. ¿Qué manera de marcar a los niños, diseñadores de juegos? Como resultado, algunos pacientes incluso se vuelven nocturnos y duermen durante el día para vigilar a la luna durante la noche. Pero sorprendentemente la selenofobia es relativamente fácil de tratar. Verás, los pacientes con esta fobia a menudo dudan en dejar sus hogares, incluso para recibir tratamiento, porque existe la posibilidad de que se encuentren con lo que temen. Pero debido a que la mayoría de las opciones de tratamiento son durante el día, es más fácil para los selenofóbicos salir de casa. Esto les permite obtener la ayuda que necesitan para enfrentar su miedo lejano. Venustrafobia vengativa. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien atractivo solo para descubrir que tu lengua se vuelve un nudo y cada poro que tienes está sudando a mares? Esta traición corporal no es inusual, pero imagina simplemente mirar a una mujer hermosa y de repente experimentar un ataque de pánico. Lamentablemente eso es exactamente lo que se siente el tener venustrafobia, el desafortunado miedo a las mujeres que encuentras atractivas. Este término proviene del nombre de Venus, que era la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. Si bien puede hacer que te imagines divertidamente a los hombres acobardados ante damas como una diosa, en realidad no es un asunto de risa. El solo hecho de pensar en una mujer atractiva puede hacer que quienes la padecen experimenten mareos, náuseas e incluso vómitos. Sí, ella no lo encontrará sexy, y esto no solo puede afectar a hombres heterosexuales. Las mujeres heterosexuales e incluso niños también sufren de esta fobia. Entonces, ¿qué diablos lo causa? Los expertos creen que el culpable es el trauma intenso que involucra a mujeres hermosas. Aunque si eso es una mala ruptura, un rechazo vergonzoso o incluso tener una madre abusiva depende del individuo. Y estos pueden depender de una ruptura, un rechazo vergonzoso o incluso tener una madre abusiva. Teridofobia preocupante. Ahora se dice que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, tenía una fobia muy extraña. A pesar de que fue el fundador de muchas terapias modernas que ayudan a las personas a superar sus miedos, supuestamente no podía soportar, aunque no lo creas, a los helechos. Así es, las plantas de hojas verdes que adoran los jardineros de todo el mundo. El nombre científico de este extraño miedo se deriva de la planta griega teris, que significa helecho, lo que nos da teridofobia. Aunque lamentablemente el miedo a los helechos de Freud parece ser una especie de mito urbano, nunca menciona sufrir de miedo a helechos en sus obras. Pero aunque no tenía miedo, la gente de hoy sí que lo tiene. Después de todo, algunos helechos son venenosos para los humanos, y al ver cómo sus hojas se despliegan desconcertantemente de esas extrañas espirales pequeñas, pueden hacer que las personas se sientan un poco mareadas. Mira esa foto, casi puedo ver grupos de crías de caracoles o 100 pies acurrucados arrastrándose por las hojas. ¿Pero qué ves? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Terrible optofobia. Mirar accidentalmente a alguien en el transporte público puede hacerte sentir un poco incómodo, pero para quienes padecen de optofobia es toda una pesadilla. Esta fobia se relaciona con un miedo a los ojos extrañamente extremo, y esto puede ir de los propios ojos de la víctima, los de otras personas o incluso simplemente imágenes de ojos. Es cierto que cuanto más piensas en cómo estos órganos complejos son solo orbes gelatinosos llenos de gelatina espesa y blanda, se vuelve más espeluznante. Pero esta fobia no se limita al miedo a lo que son los ojos, ya que también puede provenir de una experiencia traumática, como si se te atascara algo afilado en el cristalino más externo del ojo, llamado córnea, y te lo quitaras con una aguja como esta. Aunque eso no es lo peor que puede pasar. Si la córnea se nubla o se cicatriza, algunas personas tienen córneas artificiales como estas insertadas en el ojo. Llamada queratoprótesis de Boston, el dispositivo contiene 16 orificios que permiten que los fluidos del ojo proporcionen nutrientes a un injerto de córnea de un donante. Por muy milagrosos que sean estos procedimientos para salvar la vista, pueden ser muy traumáticos. Esto a su vez puede manifestarse como un miedo irracional a cualquier cosa que se acerque a los ojos, incluso cosas útiles como lentes de contacto o gotas para los ojos. Pero los incidentes traumáticos no siempre son dolorosos. Alguien que experimente serios nervios durante un discurso público podría asociar la gran cantidad de ojos puestos
puestos en él con el miedo que siente. O simplemente ver a alguien ponerse un ojo falso puede ser bastante desconcertante. ¿Alguien más siente que su propia optofobia se está desarrollando ahora mismo? Ombligos de pesadilla. Aquí hay una pregunta extraña. ¿Cuántas veces al día piensas en tu ombligo? No tantas, ¿cierto? Después de todo, los ombligos son bastante pequeños, no suelen ser dolorosos y no hacen nada. Entonces, ¿por qué las personas con omfalofobia tienen un miedo absurdo a los ombligos? Por extraño que parezca, estas personas simplemente no tienen estómago para ver lo que se encuentra adentro de los expuestos, incluyendo a los suyos, y tocarlos está absolutamente fuera de cuestión. Algunas personas que la padecen informan que cuando los tocan allí sienten como si alguien estuviera hurgando en sus entrañas. Pero no están exactamente equivocados. Los médicos han explicado que cuando se mete algo en el ombligo, se envía una señal desde las fibras profundas que recubren la cavidad abdominal interna hasta la médula espinal. Y en ese nivel tu médula espinal es responsable de transmitir las señales de tu vejiga, por lo que puede hacer que sientas que necesites orinar. Por genial que sea, no todo el mundo aprecia el sentimiento. Tanto es así que solo la vista de un ombligo puede llevar a los que lo sufren a una espiral de ansiedad. Y aunque la terapia puede ayudar a quienes la padecen a lidiar con su ombligo, algunos van mucho más lejos y optan por la medida extrema de que se lo quiten. Bueno, esa es definitivamente una forma de controlar tus miedos. Un agujero de terror. Los lotos son algunas de las flores acuáticas más hermosas del planeta, pero también contienen un secreto que induce a una pesadilla. Las semillas de las hermosas flores están formadas por agujeros irregulares muy compactos, que se ensanchan y oscurecen a medida que muere la cabeza. ¿Estas imágenes te dieron ganas de prender fuego a tu pantalla? Entonces puede que sufras de tripofobia, el miedo irracional a los agujeros o protuberancias irregulares. Aunque no es una afección muy conocida, muchas personas informan que sienten una seria aversión a agujeros horribles como estos. Y eso es un problema, porque pueden ocurrir en casi cualquier parte, desde rocas en la playa, masa para panqueques hasta hendiduras en la piel, raíces de vegetales e incluso esponjas. Pero ¿qué es lo que hace que universalmente sean inquietantes? Bueno, hasta ahora la ciencia no tiene una respuesta. Debido a que afecta a tanta gente, debería haber en teoría una razón evolutiva compartida para tener este miedo, como asociar los patrones apretados en el lomo de animales venenosos con el peligro de ser lastimados por ellos. Pero increíblemente ningún estudio ha podido establecer ese vínculo concreto. Una teoría sugiere que el miedo puede estar relacionado con la apariencia irregular de enfermedades graves de la piel, como la queratolisis punctata, que es causada por una infección bacteriana. Pero si se trata de un miedo profundamente arraigado a las enfermedades de la piel, no tiene mucho sentido tener miedo a la infección en sí misma, en lugar de su causa. Si bien sus orígenes siguen siendo un misterio, es posible que puedas comprender por qué un desencadenante tripofóbico como el repugnante sapo de Surinam deja a la gente gritando. Estas criaturas se desarrollan en 60 a 100 huevos incrustados en la espalda de su madre, y cuando nacen salen horriblemente de los agujeros en forma de panal. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Desagradable genomofobia. Los sombreritos y las barbas túpidas de los felices genomos de piedra pueden realmente dar vida a un jardín, aunque para los que padecen de genomofobia, estas son escenas que parecen más sacadas del infierno. Este miedo crónico a los gnomos de jardín es otra fobia poco conocida, a pesar de que varias personas lo han informado. Pero es difícil ver cómo las expresiones amistosas del gnomo, los adorables atuendos y la naturaleza totalmente inanimada puede causar miedo de alguna forma. Sin embargo, una mujer que apareció en el programa de Tyra Banks lo relacionó con ver la película de terror El Duende cuando era niña. En la película, un villano malvado y diminuto comete una serie de violentas atrocidades. Vinculó la apariencia del lujurioso duende con las de los gnomos de jardín. Historias de terror similares como la serie del libro para niños, Escalofríos, describen a los gnomos de césped cobrando vida, convirtiendo a los niños en camas elásticas o juegan al tira y afloja con sus cuerpos. Espera, ¿esos son libros para niños? No me extraña que la gente creciera aterrorizada por ellos. Globofobia seria. No es una fiesta sin un par de globos. Esa es una regla no escrita en la sociedad, pero hay algunas personas que no soportan estar en la misma habitación con estos bonitos accesorios de fiesta. Conocida como globofobia, el miedo a los globos es una sensación de miedo hiperinflada que flota alrededor de estos elementos de celebración. El solo verlos, oírlos, tocarlos o incluso olerlos es suficiente para enviar a los pacientes a ataques de pánico vertiginosos. Para otros es tan malo que incluso hablar de ellos le pone la piel de gallina. Ahora estoy seguro de que casi todo el mundo se ha sorprendido por una de estas cosas que apareció inesperadamente detrás de ellos. Es una broma divertida para algunos, pero para los niños pequeños, los ruidos fuertes e impredecibles pueden ser completamente aterradores. Algunos gritarán histéricamente, huirán e incluso se esconderán. Y a medida que crecen, este miedo puede convertirse en una globofobia, haciendo que los pacientes eviten los globos a toda costa. Oprah Winfrey admitió
admitió que sufre de una fobia debilitante, ya que el sonido del estallido les recuerda vívidamente a los disparos. Si bien algunas personas aprenden a vivir con el miedo evitando eventos sociales como ferias y fiestas, el tratamiento profesional adecuado puede ayudar a acabar con esta fobia para siempre. Fobofobia fenomenal. Si realmente sufriste de fobofobia, es muy probable que no hayas llegado al final de este video, debido a tu miedo paralizante al miedo, técnicamente. La fobofobia es el miedo a desarrollar fobias, así como el miedo al mismo miedo. Ahora, el miedo es necesario para nuestra supervivencia y cuando tenemos miedo, la respuesta natural de luchar o huir de nuestro cuerpo se activa, y enfrentamos lo que nos asusta de frente o huimos. Pero esta respuesta fisiológica automática puede hacer que tu corazón se acelere, que tu respiración se acelere y que todo tu cuerpo se ponga tenso. Si bien te prepara de manera efectiva para realizar una acción física inmediata, no muchas personas encuentran placentera la experiencia. Tanto es así que algunos desarrollan miedo a la reacción del propio miedo. Esta es una espiral viciosa que conduce no solo al miedo a estar en situaciones de miedo, sino a desarrollar fobias en el futuro. Y por más cruel que parezca cósmicamente, tener este miedo increíblemente irónico, en realidad aumenta la posibilidad de desarrollar una fobia. Bueno, puede que no sea la fobia más común, pero definitivamente es la más cruel. ¿Tienes alguna de estas fobias súper extrañas? ¿O hay otra que conoces que no mencioné? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.